la gente, a mis amigos, a mi familia que han estado, a pesar de la distancia, de todo el problema, han estado siempre cerquita. Realmente la pandemia ha sido difícil para muchos. A mí me tocó emigrar por trabajo y venirme con mi hijo más pequeño. Gracias a Dios me ha ido bien, estoy trabajando bien y bueno, hubieron diferentes posibilidades, oportunidades en las que yo pretendía poder volver a reencontrarme con mi hijo, pero estamos claros de que estuvo difícil, las fronteras estuvieron cerradas, hubieron oportunidades en las que se abrieron, pero no fue posible que mi hijo viniera ni que yo pudiera ir. También, bueno, uno sabe que cuando uno tiene un trabajo tiene que cumplir cierto tiempo para tener el beneficio de unas vacaciones, y también por eso de repente yo no pude viajar. Y bueno, fueron tres oportunidades. La última fue la vencida, muy emocionante porque hacían 2 años que no lo veía. Y la verdad que, bueno, me lloré todo, lo compartí igual en mis redes sociales para que mis amigos y mi familia pudieran verlo, porque es duro estar lejos de los que uno ama, y más en esta situación en la que de repente hoy estamos y mañana no estamos. Así que mi mensaje y mi agradecimiento para los que colaboraron con un numerito desde Argentina, los que me dieron su buena energía diciéndome que todo iba a estar bien. Así que eso, chicos, muy feliz, gracias por la oportunidad de poder hacerlo público y decirle a la gente que no se rindan, que los sueños se cumplen, y también a los jóvenes que no tengan miedo de emigrar, de buscar una buena vida, de las oportunidades que de repente están ahí. Y nada, eso, gracias, y gracias a todos por hacerlo posible. Vanessa, ¿vos en dónde está o cuál fue el lugar que decidiste para poder irte de aquí? Bueno, yo me vine a Chile, estoy en la ciudad de Puerto Montt, en la región de los lagos. Sí. Y bueno, hace 2 años ya cumplidos, y aquí estoy, me vine más que nada por trabajo, la situación estaba difícil. Lo vemos todos los días desde aquí. También yo siempre voy siguiendo las noticias y todo. Y bueno, se me dio la oportunidad, pude venir y gracias a Dios me pude estabilizar. Y acá estamos. Ahora pude traer a mi hijo y estoy llena porque igual una parte de mí estaba allá. Y la intranquilidad también, saber de la situación, cómo está todo, que de repente todo sube. Me tocaba también mandarle dinero a mi hijo para poder él comprar sus cosas, y veía la realidad de la situación y no lo podía creer. Claro, hay que contar, creo que tu hijo es chiquito, tiene 13 años, ¿o no? Mi hijo tiene 13 años. Y hace 2 años que no, es durísimo, o debe ser durísimo eso. Los 2 años que no lo veía, inclusive, obviamente sí, nos comunicábamos por teléfono, videollamadas, que gracias a la tecnología hoy estamos de repente lejos, pero también estamos cerca. Pero no era lo mismo cuando lo vi a mi hijo en el aeropuerto, que lo tuve cerca, lo abracé y fue inevitable llorar porque hacían 2 años que no lo veía, que no le daba un beso, que no lo abrazaba, que no sabía cuánto había crecido. Entonces, nada, me emocioné tanto y eso, agradecerle a todos, chicos, estoy tan agradecida de verdad. Sí. ¿A qué te dedicas, Vanessa? Bueno, aquí en Chile estuve trabajando en muchos lugares, conocí varias industrias, porque tuve la oportunidad y tengo de ser chilena también, tengo doble nacionalidad. Entonces las puertas se me abrieron rápido porque, bueno, reconocer igual que aquí, siendo extranjero, no es tan fácil. No, y encima en Chile en este momento hay un tema con los migrantes bastante jodido. Claro, sí, o sea, por ejemplo, las puertas fueron fáciles para mí, digamos, porque, bueno, mi mamá y mi papá me otorgaron la nacionalidad y bueno, fue fácil, pero estando aquí como inmigrante y extranjera, también he visto otros inmigrantes de otros países y bueno, y conozco de que para ellos es un poquito más difícil acceder a una residencia, hay gente que espera mucho tiempo, y bueno, para mí no fue tan difícil,
y conocí distintas industrias, estuve trabajando en pesqueras, en recursos humanos, y ahora estoy en un taller de mecánica industrial, que bueno, que es una profesión bastante compleja, ¿no? Requiere de disciplina y también, bueno, aquí es considerada prácticamente un arte, se dedica más que nada a procesar la materia prima y hacerla productos elaborados. Mirá vos, Trabajamos... ¿qué tipo de productos? Bueno, mira, nosotros trabajamos con todo tipo de productos, o sea, con plástico, con acero inoxidable, bueno, un poquito de todo. Más que nada tenemos torneros, soldadores. En esto estoy ahora y yo me dedico más que nada a lo que es recursos humanos, administración, y también hago una parte de procesamiento que estoy aprendiendo, obviamente, porque es todo nuevo para mí acá. Inclusive he tenido que modificar mi vocabulario para poder hablar y que ellos me entiendan, y muchas cosas. Y nada, eso, por eso igual a mí me gustó mucho migrar y tener la oportunidad, que se me abran puertas, y invito a los jóvenes a no tener miedo, a que crean que todo es posible, y porque es posible si uno pone ganas, pone fuerzas. Así que eso... aquí estamos, sobreviviendo. Tremendo, sí. Ahora que veo tu Facebook, porque nos mandaste el link del reencuentro con tu hijo, creo que hasta te recibimos en la radio una vez por otras cuestiones, y me parece que fuiste una vez, sí. Y bueno, mucha gente apoyó, porque vos tuviste que, obviamente, juntar fondos, hacer una especie de un bingo, digamos, y ahí también la intención tuya de agradecerle públicamente a muchísima gente, incluso alguna que capaz que no conoces, y colaboró con el objetivo que cumpliste de ver a tu niño de 13 años después de 2 años, ¿no? Sí, así mismo. El bingo, bueno, es un bingo electrónico en el que diferentes personas me colaboraron, por ejemplo, en sacar premios. Hay un premio mayor que estoy haciendo de un sorteo de un iPhone. Bueno, está vigente todavía, lo cambié para poder cubrir un poquito más el tema de los gastos de lo que se va a sortear, y lo voy a hacer el 1 de marzo. Y nada, esto, muy agradecida, obviamente, y fue difícil porque al principio, como yo estaba cubriendo todos los gastos y todo, tuve que mandar dinero a mi mamá para el seguro, el PCR y todo lo que te piden en frontera. Y bueno, no pude viajar, entonces ahí tuve que recurrir, porque ya no tenía más fondos, a volver a hacer un bingo para que pueda juntar otra vez lo del seguro, lo de los PCR, etcétera, etcétera. Y bueno, intentar por última vez, dije, bueno, si no pueden pasar ahora, bueno, tendré que esperar el otro año, pero no, la tercera fue la vencida. Zona de portuaria allí, Puerto Montt, como lo dice su nombre. Ángel Mo, ¿conocés? ¿Qué nos recomendás? Puerto Varas, yo conocí que también es una ciudad muy cercana, muy bonita, Frutillar Alto. Bueno, pues Puerto Montt tiene mucha zona turística para conocer. La verdad, yo venía antes de vacaciones porque acá vive mi papá. Entonces... mucha lluvia, ¿no? Por ahí. Tienen Puerto Varas, que es muy bonito. Hermoso. Una pequeña ciudad estilo colonial, muy hermosa para los turistas que conozcan. Una colonia alemana, ¿no? Sí, alemana, exactamente. Es una colonia alemana hermosísima. Y después tenemos Osorno cerca, tenemos Calbuco, que también es muy hermoso y conocido. Tenemos a 2 horas Chiloé, Ancud, o sea, Puerto Montt está como en el centro de la región de los lagos. Desde aquí podés ir a turistear a diferentes lugares. Bueno, cuando andemos por ahí te vamos a pegar un llamado. Así nos llevas a recorrer. Todos bienvenidos. Así que bueno, chicos, muchas gracias por la oportunidad de dar las gracias a los que me colaboraron públicamente, y el espacio también. Y bueno, decirles a ustedes que Dios los bendiga, y a todos también muchas gracias y bendiciones. Que tengas un buen día, Vanessa, y que todo vaya muy bien para vos. Gracias, chicos. Chao. Chao, que tengas un buen día. Vanessa Paredes dialogaba con nosotros, era una vecina de Río Gallegos, migró hacia Puerto Montt buscando oportunidades, y justo en el medio
pandemia quedó alejada de su hijo, de hoy 13 años, entonces 11. Tuvo que hacer varias cuestiones logísticas, económicas para poder solventar la ida de su hijo con quien hoy puede compartir y estar unida después de tanto tiempo incertidumbre. Yo recuerdo el caso de esta chica. Una vez nos visitó en la radio, creo que por una iniciativa solidaria, pero lo recuerdo porque después no le quise preguntar ahora porque es un buen momento que está pasando, pero en algún momento antes de irse la estafaron y nos escribió porque la habían estafado, lo hizo público, una estafa importante, fue víctima. Perdió el trabajo, una situación horrible, y ahí tuvo la valentía de irse a Chile a ver si conseguía laburo allá. Consiguió, entró la pandemia y se quedó 2 años sin ver a su hijo de 11 años por aquel entonces, y ahora con 13 lo vuelve a ver, pero teniendo que hacer un bingo virtual para juntar fondos, digamos. Y muchos vecinos le ayudaron, conociendo la historia. Por eso era interesante también hablar con ella, un montón de cuestiones que ameritaban, ¿no?, esta charla. Por lo que comentan aquí, era profesora también de danza, folclore chileno, dice Selena Muñiz, y Pilar dice: saludos, hija, para vos y mis nietos, los quiero mucho, señalaba también en el stream en vivo. Pausa, en Arriba el Día, un poquito más de música, 3 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Está muy linda la mañana, dice David, hace un calor. Te mandamos un saludo grande también a él que se prende a la 100.9. ¿Tiene el celular por ahí? 518266 518266. Suena Babasónico. Suenan Los Calientes. ¿Sabés qué nos piden para después? A ver si tenés algún tema de tango electrónico. Tango electrónico, lo voy a buscar y se lo voy a pasar en un ratito, no se preocupe. Suenan Los Calientes, ahora sí, Babasónicos en la 100.9. Quisiera saber esta noche quiere ver si gustas no sabes si esta noche quiero un compromiso, se siente seguro de tocar. Si te quisiera, me daría un beso que te haría tomar. Amo que te aprecio mucho y lo llevaré. Después de esta noche, no te quiero dar.